Hola a toda Venezuela, es un honor para mí poder estar con ustedes desde acá, desde el programa En Tu Defensa Podcast. Es un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios dentro de nuestro territorio nacional. Hoy un día súper importante para todos los venezolanos. Hoy, 5 de marzo, se conmemora los 12 años de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y hoy contamos con la presencia y es un honor para nosotros recibir a la politóloga internacionalista Carolina Ezcarra. Estaremos conversando y disertando acerca de este día tan importante para nosotros, donde un hombre maravilloso sembró en nosotros aquel día tan importante, y además hablaremos acerca de la reforma constitucional. Bienvenida a la televisora de la Fuerza Armada Ciudad Bolivariana, bienvenida al programa En Tu Defensa Podcast. Gracias por la invitación al programa y bueno, estamos aquí para aportar. Es importante para nosotros que ustedes, nuestros queridos televidentes, puedan observar un material que tenemos preparado para ustedes en honor a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Veamos. Ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Si yo pudiera convertir mi corazón en una especie de condecoración, si yo pudiera lograr que el pueblo venezolano todo encarnara en un ente físico solo, le pondría de mi corazón, de mi pecho, esa condecoración de orgullo en el pecho del pueblo de Venezuela. Doctora, imposible no conmoverse ante las palabras de una persona, un héroe, un padre, un amigo que estuvo para nosotros aquí en nuestro territorio venezolano y además nos sembró esa semilla de el amar a nuestra patria, del sentido de pertenencia. Sí, Chávez no solamente nos sembró el sentido de pertenencia, nos trajo nuevamente a Bolívar, ¿no? Y todo lo que Bolívar sembró en el mundo hace 200 años junto con Simón Rodríguez, todas las maravillas que hizo Ezequiel Zamora, todo se resume, y lo voy a enseñar aquí, en este libro maravilloso, que es esencia de lo que vivimos con Chávez y de lo que estamos viviendo ahorita, porque de alguna manera estamos retomando ese rumbo que nos dictaminó Chávez, ¿no? Que nos dio esa llamarada que nos dio en el año 2007, el 2009, en toda esa época maravillosa que tuvimos un cenit de la revolución y que ahorita lo estamos retomando. Hablar de Chávez, yo le decía a la compañera que ojalá y no llorara, ¿no? Viendo el video. Porque hablar de Chávez es hablar de una transformación. Hoy día estamos hablando de 7 transformaciones, pero hablar de Chávez es una transformación profunda desde todo punto de vista. Cuando él decía esa condecoración para el pueblo venezolano es porque él mismo lo decía. Él encontró gente que estaba dispersa y los organizó y los unió en algo que hoy en día llamamos el poder popular gracias a Chávez, por culpa de Chávez, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importantísimo, además de que hay que recordar que cuando él nombra al presidente Nicolás Maduro como su sucesor, lo hace en un golpe de timón donde dice, tenemos que ir hacia el poder popular no puede ser solamente el Ministerio del Poder Popular para las comunas, sino que todos tienen que articular en función de ese poder popular. Hoy, casi 20 años después, pues 18 años después de esa reforma constitucional que él impulsó, donde el primer elemento era la nueva ética socialista, y eso es importante decirlo. El primer elemento que él impulsó desde el año 2006, en esa primera etapa de transición al socialismo y en ese primer plan socialista, fue la nueva ética socialista. Pero a partir de la nueva ética socialista estaba la profundización de la democracia participativa y protagónica. Yo siempre digo que además de politóloga, en politología tenemos 3 ramas, y una de ellas es la internacional. Y yo digo que Chávez transformó el mundo totalmente, porque cuando se hablaba del fin de la historia de Francis Fukuyama, él llegó y dijo, no, vamos a ver el mundo como un mundo multipolar y pluricéntrico, desde que llegó, ¿no? Cambiando todas las estructuras. Desde el punto de vista internacional, evidentemente, cuando él dice no al ALCA en el año 2001, dice, mi constitución no habla de democracia representativa, sino de democracia participativa y protagónica.
Entonces, 4 años después en Mar de Plata se le dice que no definitivamente al ALCA, pero en el 2001 era una sola vocecita la que estaba allí, y era la voz de Chávez, ¿no? Que no era una vocecita, era un vozarrón, porque además movió toda la estructura de lo que era América Latina en ese momento, de lo que era la LADI, de lo que era la integración, de lo que era la Comunidad Andina de Naciones, de todos esos, digamos, organismos que estaban hechos para la dominación de parte de los Estados Unidos y del imperialismo, porque es toda una construcción a nivel internacional. Y bueno, él dijo, vamos a romper con eso. Pero no solamente vamos a romper en el ámbito internacional, sino que en el nacional vamos a darle poder al pueblo, ¿no? Y a partir del año 2006, cuando vamos a esa campaña maravillosa que él plantea, esa primera etapa de transición al socialismo, que habla del primer plan socialista, empieza a haber nuevas formas de organización, algunas que no estaban del todo en la Constitución, y dice, mira, hay cosas que tenemos que meter en la Constitución para blindarnos. Y hay algo que yo siempre digo, doctora, y es que cuando usted agarra este maravilloso libro, porque de verdad es una constitución maravillosa, pero cuando usted agarra este maravilloso libro y revisa quiénes eran los constituyentes en ese momento, quizá el 70 y pico, 80 y pico % hoy en día están en la oposición. Es decir, tenían una visión de mundo totalmente distinta, tenían un bloque histórico distinto y obviamente no querían la transformación que estaba impulsando el comandante Chávez desde el Libro Azul y desde esto, que es una reliquia que traje también aquí para compartirla con ustedes, que es ese primer proyecto de constitución que le entregó a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, ¿no? Donde además no solamente esas formas de organización, algunas que están en el 70 de la Constitución, en el 70 conseguimos, usted sabe, pues los consejos comunales, pero no conseguimos las comunas, ¿no? Entonces hay elementos que es necesario hoy en día como que retomar y revisar, como esa revisión que se hizo en ese momento, hacer esta nueva revisión hoy en día, después de lo que yo siempre digo, o sea, para la pedagogía de la reforma constitucional tenemos que entender que el presidente Nicolás Maduro habló en el año 2022 de 3R, 3R.net, que significa vamos a renacer de nuestras cenizas, porque realmente nos echaron, o sea, nos hicieron mucho daño con las sanciones, con las medidas coercitivas unilaterales, porque así se debe llamar a nivel internacional, nos hicieron mucho daño con el bloqueo, pero además no era algo nuevo, solamente que fue muy fuerte en ese momento y ha sido muy fuerte contra el presidente Nicolás Maduro. No quiere decir que contra el comandante Chávez no lo hayan hecho, pero el mundo era un mundo diferente, donde además el propio comandante Chávez llegó en el año 2000 y dijo, ¿saben qué? Vamos a reunificar a la PEP, vamos a establecer, digamos, niveles de producción para que no terminemos con el petróleo en el año 2030, que era lo que se decía que para el año 2030 ya no iba a haber petróleo. Y miren ustedes en el año 2025 cómo todavía el mundo depende del petróleo, ¿no? Cómo ni siquiera con el fracking que se inventó Estados Unidos pudieron romper con esa visión. Y en el año 2001 no solamente hizo lo que hizo en Canadá con el tema que les comenté ahorita de no al ALCA, sino que además en el año 2001 sacó 49 leyes habilitantes, hizo una distribución de la tierra, ¿okay? entre las personas que trabajan la tierra realmente, pero además creó algo maravilloso y dijo, si ustedes quieren nuestro petróleo, no solamente nos lo tienen que pagar, sino que nos tienen que dar una regalía por el petróleo, que no puede ser el 2%, que era lo que había en ese momento. Y además, lo que está en el subsuelo es de los venezolanos. Eso está en esta Constitución. Entonces, bueno, evidentemente hay cosas que hay que revisar, porque hoy en día no solamente tenemos el petróleo, sino que también tenemos torio, también tenemos litio, también tenemos tierras raras muy importantes para el resto del mundo, que nosotros lo tenemos que ver también como elementos estratégicos y que tenemos que crear ya no solamente PDVSA o CBG, sino que ahora, bueno, tiene que haber unas organizaciones que se dediquen a esa explotación de esos minerales, por ejemplo, y eso tiene que estar en la Constitución, ¿no? Yo comentaba en un programa, por ejemplo, ya hablando de la reforma constitucional, que bueno, que tuvimos que establecer una ley que el Germán Escarrá dice que es una ley constitucional y constituyente, porque nació en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, pero además tiene algunos elementos que no están aquí, que fueron muy criticados por la oposición venezolana en ese momento, que es la ley antibloqueo. Pero era la única manera de nosotros poder protegernos en ese momento y de poder llegar a tener los insumos necesarios para poder continuar viviendo, ¿no? Porque el bloqueo fue realmente brutal.
En esa situación, obviamente no solamente tenemos la ley antibloqueo, yo también hablo, por ejemplo, del petro. Nosotros en la Constitución tenemos que nuestra moneda es el bolívar. Y eso es algo que criticó muchísimo la oposición en su momento también. Pero resulta que creamos un mecanismo que hoy en día está teniendo tanta apertura a nivel internacional que ya se habla de una criptomoneda de Trump. Así es. Y ya supimos lo que sucedió con todo este tema de la criptoestafa de Milei. O sea, ya el tema de las criptos son muy importantes. Ahora, el único que le puso respaldo a la criptomoneda real a nivel de petróleo y a nivel de minerales fue Nicolás Maduro. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que retomarlos aquí, porque el mundo es distinto, porque cuando se escribió esto en el año 1999, como les dije inicialmente, en el mundo se hablaba del fin de la historia, se hablaba de que habían caído los socialismos reales, se hablaba de que Estados Unidos era el hegemón principal, se hablaba de que lo que decía Estados Unidos era tan ley que en el año 2003 hubo una invasión a Irak y ni China ni Rusia hicieron nada desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el año 2005 es el presidente Chávez el primero que habla de la refundación, no de la reforma, no de la reforma del Consejo de Seguridad, habla de la refundación de Naciones Unidas porque lo entiende como una construcción que se hizo para la dominación. Mi doctora preciosa. Es momento Me encadeno. Es momento, no, y es importantísimo porque estamos disertando y un tema maravilloso, primero lo que es la constituyente y posterior lo que viene ahora de la reforma constitucional. Pero ustedes que nos ven a través de esa pantalla, los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía. Un tema súper interesante donde le vamos a dar las herramientas para que ustedes aprendan a discernir de qué se trata esta nueva reforma constitucional, cuáles van a ser los capítulos, cuáles van a ser los artículos y además de eso, cómo se va a empoderar el poder popular a través de esta constitución, cómo la vamos a seguir brindando, porque eso es el presidente Nicolás Maduro y nuestro comandante en jefe es garante de que las políticas públicas y populares sean así, como por ejemplo la consulta popular. Por eso lo vamos a hablar más adelante y vamos a ir debatiendo a medida que se vaya desarrollando el programa. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, nuestro número en los estudios. Si usted quiere hacer alguna pregunta, preguntarle algo a nuestra especialista que se encuentra en el panel el día de hoy, el número es 0414-262-4576. Nuestro tema de hoy, reforma constitucional. No se aparten de nuestra sintonía, que en breves minutos retornamos con más información para ustedes. Hola a todos nuestros televidentes que siguen conectados con nosotros desde el programa En Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan y no estuvieron en el bloque anterior, estamos conversando acerca de la reforma constitucional y tenemos una invitada de lujo, la doctora Carolina Ezcarrá, politóloga internacionalista. Estábamos conversando acerca de este tema tan importante de la reforma constitucional. Para ustedes que no lo saben y no dominan el tema, hace poco, el 15 de febrero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe, ante la Asamblea Nacional, los diputados, instó a que fuera a un debate profundo en todas las comunidades. Seguimos aquí en el empoderamiento del poder popular. Una de las cosas súper importantes para nosotros es todo ese empoderamiento que el presidente ha hecho. Aquí no se aprueba nada sin la consulta pública, sin la consulta popular. El pueblo está en constante participación activa y protagónica con relación a cada una de las leyes, pero importantísima la reforma constitucional. Se tiene previsto la reforma de 80 artículos aproximadamente, doctora. Sí, bueno, eso es el presidente ha hablado mucho de la reforma constitucional, ¿no? Ya lo había dicho en diciembre que iba a proponer una reforma constitucional. Luego en su discurso de toma de posesión habló un poco más profundo sobre lo que iba a ver en la propuesta, y el 15 de febrero, digamos que dio los 4 elementos fundamentales que iban a ser discutidos allí.
El primero, desde mi punto de vista y más importante, es qué país queremos, ¿no? A qué sociedad queremos, qué gobierno queremos, cómo queremos gobernar, ¿no? Y entendiendo que además es con la gente. El segundo, evidentemente, que tiene que ver con el poder popular, con la profundización del poder popular. Por eso les traía a colación lo que fue el primer plan socialista en el año 2007 y, por supuesto, lo que fue esa propuesta de reforma constitucional en el año 2007. Recordemos que en ese momento hablamos de 5 motores y de esos 5 motores el primero era moral y luces, pero uno de los más importantes, otro de los motores tenía que ver con el poder popular y otro tenía que ver con la reforma constitucional, había otro más con el tema económico, etc. En este momento, ¿qué nos dijo? Porque es un proceso, ¿no?, que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro. Como les dije, en el año 2022 habló de las 3R.net en esta nueva etapa de transición al socialismo. Para los que no saben qué es NET, significa eso. Obviamente con una mirada de lo nuevo, de lo tecnológico, etcétera, ¿no? Pero con esa visión de nueva etapa de transición al socialismo. ¿Cuál es el socialismo que nosotros queremos? Evidentemente es el socialismo bolivariano, pero ¿cómo lo adaptamos a este momento histórico que es totalmente diferente? Donde ya hay un mundo multipolar y pluricéntrico, no solamente lo dice el presidente Maduro, sino que lo vemos cuando ve a Trump sentándose a negociar con Putin, ¿no? O sea, realmente estamos en un mundo totalmente diferente donde o te sientas y negocias, o no vas a poder tener, digamos, que cartas en lo que está sucediendo a nivel internacional. Eso lo entendió hasta el presidente de los Estados Unidos, que hasta nombró un enviado especial para relacionarse con Venezuela y con la República Popular Democrática de Corea, porque se dio cuenta de que ni medidas coercitivas unilaterales, ni bloqueos, ni, digamos, que cortar todos los insumos, la guerra financiera, la guerra económica, toda la guerra híbrida que se manejó, la guerra cibernética, la guerra cognitiva, que la OTAN planteaba como, decía, guerra cognitiva es la unificación entre la guerra cibernética, la guerra de información y todo lo que tiene que ver con la generación de esas emociones, ¿no?, del ser humano. Entonces, bueno, vamos a mover esas fibras, eso es lo que decían ellos. ¿Cuál es la idea de ellos desde el año 66? Lo dicen los manuales de la CIA, que realmente en el país en el que se están metiendo sean los propios, digamos, ciudadanos de esos países los que defiendan los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque el mundo es distinto y en este mundo distinto tenemos que transformar algunas de nuestras leyes. Lo vimos con la ley que tiene que ver con las ONGs, lo vimos con lo que hay que hacer en función de lo que hicieron con la USAID y lo que han hecho con la NET y con todos los organismos de inteligencia, pero sobre todo cómo eso ha repercutido en nuestro país, cómo la oposición se agarró de eso además para robar muchísimo dinero. Cómo eso tiene que ser penado no solamente por leyes, sino que además la Constitución tiene que hablar de esa traición a la patria, ¿no? Obviamente lo tenía el Código Penal, ustedes lo saben más que yo, los abogados lo saben más que yo, pero no es lo mismo que lo tenga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, evidentemente hablaba ese daño tan fuerte que hace a la nación y a todos los venezolanos, pues no es nada más a un grupo en particular. Claro, es algo que tenemos que entender, que las medidas coercitivas unilaterales, ellos decían a nivel internacional, la mediática manejaba que eso era contra unas personas en específico. Pero yo que me he dedicado a estudiar eso les puedo decir algo. Por ejemplo, había una de las medidas coercitivas unilaterales fue contra todos los funcionarios de Cancillería y sus familiares en un momento determinado. Imagínense usted, fueran oposición o fueran oficialismo, por ser familiar de alguien que estuviera en Cancillería ya estaba sancionado. Entonces había unos niveles realmente que estaban afectando al país, porque al ser funcionario de Cancillería era representante del país en el extranjero. Entonces ya no había reconocimiento de ninguno de nuestros representantes en el extranjero. Es decir, había dentro de esas medidas coercitivas unilaterales, había unas que realmente atacaban muy fuertemente, obviamente las medidas contra el Banco Central de Venezuela, las medidas contra PDVSA, que no son las primeras. En el año 2011 el presidente Hugo Chávez también sufrió unas medidas coercitivas unilaterales contra PDVSA por nuestra relación con Irán. Pero digamos que no era, digamos, todo un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que ya hemos llegado a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. Entonces, en este contexto de medidas coercitivas unilaterales, de guerra cibernética, de guerra híbrida en todos los sentidos, todo lo que implica la guerra híbrida, ¿cómo nosotros nos defendemos de todo esto y nos defendemos con el arma más importante? Yo recuerdo que en el año 99 todo el mundo agarraba la Constitución y todo el mundo podía defender sus derechos con la Constitución. Ahora, me estabas preguntando, por ejemplo, sobre esos 4 elementos, el del poder popular, que hicimos hincapié en eso. Aquí hay varias cosas, no solamente empoderar al pueblo, sino que además el pueblo sepa que tiene ese poder y se sienta empoderado.
Yo decía en una clase en estos días, porque lo que soy es profesora, pero yo decía en una clase en estos días que ¿qué hacemos si nosotros, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, votamos por arreglar el centro de salud? Y en la segunda votación que hicimos en el Consejo Comunal, votamos por una parte odontológica en el centro de salud, y en el otro una parte oftalmológica en el centro de salud. Pero todos son recursos que nos vienen del Estado, ¿verdad? Todo es el presidente baja los recursos para eso. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros proponemos algo que sea más bien productivo? Y nosotros tenemos un autoabastecimiento y nosotros tenemos una autogestión dentro de nuestras comunas y nuestros consejos comunales. Cuando Chávez hablaba en el año 2009 en una clase maravillosa que dio en un halo teórico sobre el Estado comunal, te decías eso, la idea es que después se interrelacione cada uno entre sí y lleguemos a una ciudad comunal y luego una federación de ciudades comunales y luego el Estado comunal. Así es. Pero para eso tú tienes que empoderar al pueblo y tienes que empoderar las comunas, pero también el pueblo y las comunas tienen que saber, o los consejos comunales tienen que saber, como un elemento fundamental de las comunas, tienen que saber que son el centro y que ellos solos pueden, ¿no? Que no necesitan todo el tiempo el financiamiento del Estado, porque si nosotros bajamos de recibir un 100% en el erario público a recibir el 1%, obviamente perdemos el 99% de todo lo que recibimos a nivel económico, con todo el bloqueo económico y financiero que sufrimos, que obviamente el Estado no podía dar todos los recursos que está dando ahorita. ¿Qué pasa también? Bueno, por ejemplo, Trump dijo, vamos a revisar el waiver, se llama, ¿no? La licencia Chevron. Eso evidentemente traería repercusiones desde el punto de vista económico que afectaría en otros espacios, ¿no? Y afectaría posiblemente ese financiamiento que se le da a esos proyectos comunales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como comuna? Nos empoderamos y decimos, tenemos un proyecto, vamos a formarnos, vamos a crear nuestra propia planificación y vamos a crear proyectos que más bien generen recursos para el país, ¿no? Y que no tengamos nosotros que recibir los recursos. Pero todo eso es un proceso que hemos venido viviendo desde el año 2006, cuando el presidente Hugo Chávez empezó, digamos, en esa etapa de transición al socialismo, empezó a plantearse la reforma constitucional con nueva ética socialista para después entender lo que es la profundización de la democracia participativa y protagónica. El presidente Nicolás Maduro lo trajo a este momento histórico y dijo, bueno, ahora sí, vamos al golpe de timón. Ya después de este renacer que tuvimos, vamos a revolucionar, que es la tercera R. Vamos a revolucionar, vamos a ir a las 7 transformaciones, pero las 7 transformaciones te vienen de las 5 revoluciones, de las 5 generaciones, y te plantea 4 elementos fundamentales para esta nueva reforma constitucional. Entonces hablábamos evidentemente del nuevo Estado que queremos, cómo lo vemos. El presidente hablaba de un tema que a mí me genera cierta nerviosismo, pero te hablaba de la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad implica la posverdad, implica los fake news, implica toda esta narrativa a nivel internacional también, que cómo nosotros la contenemos. Entonces tiene que haber elementos también en la Constitución que contengan todos esos ataques mediáticos, si se quiere, que tenemos a nivel internacional también, porque no ha sido, esa guerra híbrida viene cargada de muchos otros elementos. ¿Cómo nosotros nos blindamos desde la Constitución, por ejemplo? Con algo que ya el pueblo decidió el 3 de diciembre del año 2023, cuando dijo, nosotros creemos, o sea, la Guayana Esequiba es nuestra, no es que creemos, es nuestra, y lo decidimos en la mayoría casi absoluta del pueblo venezolano. Entonces, ¿cómo nosotros esa Guayana Esequiba la incluimos en la Constitución? Porque hay una organización territorial en la Constitución que tiene que estar aquí. Pero además teníamos una discusión, por ejemplo, con un abogado en estos días, y hablábamos de cómo quizás se puede articular desde el poder nacional. El presidente hablaba de cómo está constituido el poder público, poder nacional, poder estatal, poder municipal. En algunos casos también se habla de las parroquias, pero cómo eso tiene que llegar a las comunas también. Entonces tiene que haber un gran poder que es el poder comunal. Pero si ese poder comunal además se articula con los 5 poderes también que tenemos en el gobierno nacional, que son poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder ciudadano, si además tú creas un poder comunal, tienes cómo articular esas dos visiones. Exacto, y no solamente darle financiamiento a través del Consejo Federal de Estado, por ejemplo, sino además cómo generar que ellos se autogestionen, que creo que es un elemento sumamente importante ahorita, pero además otras formas de producción, otras formas de desarrollo económico, que es el tercer punto que manejó el presidente Nicolás Maduro. O sea, este desarrollo económico, ¿cómo lo generamos, no?
Y el otro elemento que es muy importante también es cómo lo adaptamos a este nuevo siglo de donde sabemos cómo se maneja el imperialismo, porque antes no, Chávez lo veía a largo alcance y sabía cómo nos estaba afectando el imperialismo, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Yo le decía a mis estudiantes, la mejor expresión de lo que es el imperialismo, yo la leí en Lenin en el año 1917. Cuando Lenin habló del imperialismo como fase superior del capitalismo. ¿Qué te habla él? De la corporocracia. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando usted ve en la primera línea de lo que fue la toma de posesión de Trump, ves a Elon Musk, ves a Jeff Bezos, que es el de Amazon, ves a la gente de Google, que no me recuerdo el nombre ahorita, ves a toda esa gente que maneja los elementos tecnológicos en primera fila, incluso antes que los expresidentes. Tú dices, bueno, el mundo está caminando hacia otro lado. ¿Cómo nosotros nos defendemos de eso? ¿Cómo nos defendemos del ciberataque que vivimos el 28 de julio? Porque fue un ciberataque masivo. Nada más ese día, 128 instituciones del Estado fueron afectadas. Entre ellas incluso la que decía si nuestros hijos entraban o no entraban en la universidad. Así es. O sea, realmente era una forma de afectar totalmente al territorio nacional, precisamente para la injerencia militar. Se dieron cuenta de que con este pueblo no pueden, y no pueden gracias a Chávez. Gracias a que Chávez encontró a un conjunto de personas dispersas y dijo, vamos a organizarnos, vamos a unirnos, tenemos muchísimas formas de organización en la Constitución Nacional, en el artículo 70, ustedes los abogados lo saben mejor que yo, pero dentro de esas formas de organización, bueno, nosotros creemos que hay una fundamental que no hemos visto todavía, que es las comunas. Entonces vamos a hacerlo. Se habla de que, por ejemplo, los afrodescendientes van a ser incluidos en la reforma constitucional, y un compañero que maneja la red afrodescendiente me decía, bueno, ¿por qué no hablar solo por qué hablar solo de comunas y no de los cumbes, por ejemplo, ¿no? Que es algo mucho más nuestro. Entonces, bueno, hay cosas que tienen que evaluar los que van a tomar la decisión, y obviamente con el documento que haya presentado el presidente de la República de los 80 artículos, que estoy segura que tiene muchas de esas cosas, porque tenemos a las mentes más brillantes trabajando en ese proyecto. Una excelente comisión que se formó desde la Asamblea Nacional, y sabemos que van a hacer un trabajo impecable para que esta información va a llegar aguas abajo a todo este tema de las bases. Doctorísima, un mensaje acerca de la reforma constitucional. Bueno, yo creo que el pueblo venezolano ya está preparado para ir a la reforma constitucional, ya está preparado para votar la reforma constitucional, ya está preparado para profundizar en esas 7 transformaciones. Quizá hace 18 años, cuando se lanzó en el 2007, no estábamos preparados, ahorita lo estamos, porque además hemos visto cómo nosotros renacimos de nuestras cenizas, y lo que nos toca ahorita es revolucionar, que fue a lo que nos invitó el comandante Chávez, que ya, bueno, a 12 años de su siembra, sigue siendo el faro y la guía para todo lo que es nuestro accionar en lo que es la defensa de nuestra nación, lo que es la soberanía nacional y lo que es el ser auténticamente venezolano. Y con esta disertación de estos 4 tiempos para la reforma constitucional que nos ha disertado la doctora Carolina Ezcarrá, le hago la invitación a que nos dé sus redes sociales, doctora. Bueno, sí, yo tengo algunas redes sociales, no las manejo muy bien, pero la escuela tiene varias, así que aquí te dejo esta tarjetita. Vamos a colocarla por aquí para que nuestros televidentes puedan apreciarla. Es importante destacar que la doctora forma parte de la escuela Carlos Ezcarrá, donde imparten ciertas cátedras importantes de acá. ¿Nos puede decir más o menos de qué se trata la escuela, doctora? Sí, es la escuela de la Asamblea Nacional, que es una escuela integral, de formación integral, que es para los diputados y diputadas, para los funcionarios de la Asamblea Nacional y por supuesto para el pueblo legislador. Fue creada así en el año 2012, fue votada además en plenaria, y es importantísimo la labor que se hace en la parte de atrás. Tienen además para hacer el código QR, no solamente de la escuela, sino de una página creada con libros y con información que desarrolló Carlos Ezcarrá. Entre esos hay un libro bien interesante sobre la reforma constitucional que no traje el día de hoy, del año 2007, donde dice ese tipo de cosas, y tiene, bueno, mucha literatura además sobre cuestiones que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Esperamos tener una invitación para esa escuela. Claro que sí, claro que sí.
Mire, doctora, nosotros nos vamos a ir en este momento a una pequeña pausa, pero no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, contamos con unos números de los estudios 0414-262-4576. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la reforma constitucional, ¿quién más que la doctora Carolina Escarrá le podrá responder cualquier inquietud que usted tenga al respecto? No se aparten de nuestra sintonía, que en breves minutos regresamos con más del programa En Tu Defensa Podcast para ustedes. Gracias, Venezuela, por seguir en sintonía con nosotros en Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la reforma constitucional y nuestra invitada de lujo, la doctora Carolina Escarrá, politóloga internacionalista. Doctora, quiero preguntarle, ¿cómo se ve reflejado a nivel internacional esta reforma constitucional? Para nosotros súper importante, pero a nivel internacional, ¿cómo es la visualización de esta reforma? Mira, yo creo que hay una narrativa a nivel internacional que va en contra de la reforma, evidentemente, ¿no? Siempre fue en contra de todo lo que olió a chavismo. Cuando tú te lees, por ejemplo, lo que es el Plan Freedom 2 y el Plan Golpe Maestro, que generó el Comando Sur en el año 2016 y en el año 2018, te va precisamente a eliminar todo lo que huela a Chávez, que no lo pueden eliminar porque Chávez es el pueblo, que era lo que decíamos en el, digamos, en ese video que pasamos al principio. O sea, Chávez se convirtió en el pueblo y todos somos Chávez, así que por allí no han podido ni podrán, ¿no? Pero hay una narrativa a nivel internacional contra la profundización de esas transformaciones en Venezuela. Hay una narrativa en contra del relacionamiento de Venezuela a nivel internacional, no solamente por el presidente Nicolás Maduro. Como les decía, el comandante Chávez hizo transformaciones a nivel internacional grandísimas, pero además hizo propuestas a nivel internacional. En el año 2004, aprovechando que estamos a los 12 años de la siembra del comandante, en el año 2004 en Monterrey hizo una propuesta de un fondo humanitario internacional. En el año 2007 se planteó la salida no solamente de la Comunidad Andina de Naciones, que es un elemento que nosotros tenemos que transformar de aquí, porque la Constitución Nacional te habla de la supranacionalidad y nosotros teníamos ese elemento tanto en la Comunidad Andina de Naciones como en la LADI, como lo tenemos en Naciones Unidas y en otros espacios. Entonces, realmente tienes que eliminar la supranacionalidad, por decirte un elemento fundamental que yo creo que hay que eliminar allí. Por supuesto, ¿cómo nos defendemos nosotros ante las agresiones de ese imperialismo, digamos, extendido, que no es solamente los Estados Unidos y su visión, que no es solamente esta corporocracia de la que hablamos en el segmento anterior, donde está, por supuesto, la ExxonMobil? Importante esta información que nos ha suministrado, excelente disertación, pero estos últimos días el tema de la ExxonMobil, como nos está diciendo hace unos segundos, ha jugado un papel importante en estas redes sociales. Queremos saber, o es importante decirle a nuestros televidentes, ¿la frontera de Guyana está delimitada en el derecho internacional? Sí, bueno, Guyana tiene una frontera, evidentemente, que fue parte de lo que Holanda le vendió a Inglaterra en un momento determinado, pero no incluye los 159.442 kilómetros que nos quitaron con el laudo arbitral de París, laudo arbitrario de París, como lo dicen algunos historiadores y como lo repite el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Que ellos tienen realmente sus fronteras territoriales delimitadas, ellos las han extendido, de hecho, ¿okay? Y se han agarrado todo ese territorio sin tomar en cuenta lo que dice el Acuerdo de Ginebra del año 62, pero además de eso, tú no puedes delimitar el mar sin haber delimitado el territorio. Y si hay una contienda o hay una discusión, si se quiere, un debate a nivel internacional sobre cuál es el territorio
de nuestra Guayana Esequiba que ellos han ido tomando de facto, ellos no pueden decir que es un territorio reconocido a nivel internacional. Ellos tienen un pedazo de su territorio que sí es reconocido a nivel internacional. El otro está en disputa, y está en disputa y tiene que ser dirimido de una manera práctica y satisfactoria por ambas partes de acuerdo con el Tratado de Ginebra, pues, con el Acuerdo de Ginebra. Ahora, ellos nos han llevado a la Corte Internacional de Justicia desde el año 2018 con el apoyo de este imperialismo ampliado del que estábamos hablando, que incluye a la Organización de Naciones Unidas. Te voy a dar un dato que normalmente doy. El actual secretario general de Naciones Unidas era el que dirigía la Oficina Internacional de Migraciones en el año 2015. Cuando aquí empezó el me iría demasiado y toda esa campaña para que en Venezuela hubiese fuga de cerebros y para que la gente se fuera del país, quien dirigía esa oficina a nivel de Naciones Unidas era nada más y nada menos que el secretario general, que es el mismo que le dijo a Guyana, bueno, vamos a dirimir esto a través de la Corte Internacional de Justicia. Guyana nos demanda, además esa demanda es horrible en términos de las mentiras que dice sobre cómo Venezuela quiere anexionar el territorio o lo que sea. Y nosotros hemos tratado de negociar con ellos y ellos sencillamente llegaron a un momento en que no quisieron negociar más. No solamente por el petróleo que encontró la ExxonMobil, y volvemos a hablar de la corporocracia de la que estábamos hablando, sino que además han explotado incluso en espacios marítimos que son de Venezuela y que le pertenecen al delta, al estado del Tamacuro. Entonces realmente hay un doble discurso, hay una narrativa donde ellos cuentan con apoyos a nivel internacional y donde nosotros, parte de lo que nos tenemos que blindar es a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tenemos que decirle a la gente, yo creo que nuestra gente está muy informada sobre el tema de la Guayana Esequiba, porque además fuimos a un referendo donde se hizo toda una pedagogía, el presidente habló de 6 momentos en esa oportunidad, pero es que además es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra soberanía, como lo es, por ejemplo, la Venezuela Azul, la Venezuela Marítima, que no la habíamos visto hasta que el comandante Chávez dijo, miren, nosotros tenemos fronteras con Puerto Rico, nuestra frontera no es el Mar Caribe, nuestra frontera es con Puerto Rico, nuestra frontera es con República Dominicana, o sea, nosotros tenemos realmente otras fronteras y extendió lo que era nuestra soberanía nacional, ¿no? Porque nada de eso había sido tomado en cuenta en la Cuarta República ni es tomado en cuenta en la Constitución. Son cosas que nosotros tenemos que revisar para esta reforma constitucional y para poder, digamos que empoderarnos de cuál es nuestro espacio de soberanía, porque bueno, para que haya un Estado tiene que haber una población, un territorio y un gobierno, ¿no? Y entonces para que exista el Estado-Nación. Pero parte de lo que quiere hacer el imperialismo a nivel internacional es destruir al Estado-Nación. Eso es parte de lo que nos están diciendo. Yo te voy a decir algo que quizá no tiene que ver con esto, pero yo creo que todo lo que está haciendo Trump ahorita y Elon Musk con la USAID, con la NET, con todos estos organismos de inteligencia, es porque ya ellos tienen otro mecanismo para ingerir en los pueblos a través de lo que es precisamente la guerra cognitiva. Entonces utilizan a la OTAN, pero se quieren deshacer de la Unión Europea. Entonces hay una complejidad a nivel geopolítica muy interesante que tiene que ver precisamente con eso, donde Guyana juega un papel fundamental. Fíjate, antes del 28 de julio, de las elecciones del 28 de julio, yo hago un informe semanal de relaciones internacionales, lo hago para el programa Con el Mazo Dando, y antes del 28 de julio yo me leí parte de lo que manejaban los tanques pensantes en esa oportunidad. Y ellos decían en ese momento que el presidente Nicolás Maduro iba a suspender las elecciones, y una de las razones por las que las iba a suspender es porque se iba a generar un conflicto en la frontera con Guyana. Es que no hay una frontera delimitada, sino después de que termina todo nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Y eso está todavía en disputa a nivel internacional y se tiene que dirimir a través del Acuerdo de Ginebra. Entonces realmente hay un reconocimiento de un espacio marítimo de ellos, pero no de todo el espacio marítimo, por lo que te decía. Primero tiene que delimitarse el territorio para que después se delimiten las aguas. Entonces, volviendo a la reforma constitucional, hay muchos elementos que hay que revisar allí a nivel internacional. Te hablé de la supranacionalidad, te hablé de la Venezuela Azul, te hablé del tema de la Guayana Esequiba, y debe haber muchos más, porque sencillamente estamos en un mundo multipolar y pluricéntrico, y esta Constitución fue hecha en otro momento del mundo, donde, como te decía, se hablaba de la hegemonía de los Estados Unidos sobre el resto. Pero además, la hegemonía de los Estados Unidos implicaba
todo un constructo a nivel internacional que es lo que les ha permitido dominar, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial de Comercio, y como lo que estaba planteando, por ejemplo, el presidente Obama en el año 2015, antes de declararlos una amenaza inusual y extraordinaria a su política exterior y a su seguridad nacional. Él decía que iba a generar el acuerdo transatlántico y el acuerdo transpacífico, de manera de hacer una única visión de acuerdo multilateral de inversiones que pudiera darle precisamente el dominio sobre el mundo. Afortunadamente en ese momento, digo, no afortunadamente para nosotros, pero sí afortunadamente para el resto del mundo, llegó Trump y dijo: no estoy de acuerdo con el acuerdo transatlántico, no estoy de acuerdo con el acuerdo transpacífico, no me voy a salir de la OMS porque ya vislumbraba lo que iban a hacer con el tema de la pandemia. O sea, de alguna manera él hizo que esa construcción internacional, por sus propios intereses, por sus intereses como empresario, por sus intereses contra el Estado profundo en los Estados Unidos, porque parte de lo que está pasando allí, y te lo digo como alguien que vivió allí, yo fui diplomática en Estados Unidos, y te puedo decir que hay un problema muy grande entre republicanos y demócratas, pero es que además Trump no viene de los republicanos, digamos que siempre han sido, él viene de un partido que se creó antes de las elecciones del año 2016, incluso cuando yo estaba allá, yo regresé en el año 2012, yo renuncié en el año 2012, estando allá él creó un partido que se llamaba el Tea Party. Y el Tea Party era un partido donde se afianzaba lo que había en las 13 colonias. Un amigo que también estuvo allá me decía que es el cristianismo puro y duro de lo que se llama los blancos anglosajones protestantes en Estados Unidos, que era como esa élite de puritanos que vino de Inglaterra y que se metió en las 13 provincias. Entonces, bueno, todo el tema del imperialismo a nivel internacional nosotros tenemos que ver cómo lo contenemos. Cómo contenemos nosotros esa guerra híbrida, evidentemente, pero cómo contenemos sobre todo esa guerra cognitiva, que tiene como función fundamental, como te dije anteriormente y como lo dicen los manuales de la CIA, hacer que los ciudadanos de ese país no solamente reconozcan, sino que luchen por los intereses de los Estados Unidos. Y aquí lo hacía evidentemente la oposición venezolana, que hoy en día ha quedado al descubierto porque no sirvió a los intereses de Estados Unidos. Que ojo, no es tener buenas relaciones con Venezuela, porque si no, Trump no hubiera dicho en plena campaña: nosotros ya teníamos el petróleo de Venezuela y lo perdimos gracias a Biden. O sea, hay un conflicto interno evidentemente, pero también hay un interés de quedarse con nuestros recursos naturales, como lo habían hecho en la Cuarta República y como vino el visionario, el presidente Hugo Chávez, a cambiar toda esa dinámica. Y el presidente Nicolás Maduro, cuando nos mataron al comandante, porque lo mataron en el año 2013, cuando nos mataron al comandante, él asumió ciertas banderas y bueno, lo atacaron como lo atacaron y como te dije, bueno, tuvimos que renacer de nuestras cenizas para luego empezar a revolucionar. Y bueno, la revolución es donde estamos ahorita, en estas 7 transformaciones maravillosas, con estas 5 revoluciones, con estas 5 generaciones y con esta nueva etapa de transición al socialismo. Hermosa disertación el día de hoy con la doctora Carolina Descarra, pero yo no me voy a ir sin que antes ella nos dé un mensaje final en relación a este tema internacional tan bonito y además con la reforma constitucional. Bueno, fíjate, yo lo que creo es que nosotros tenemos que defender lo que es nuestro, como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos en el referendo de la Guayana Esequiba, donde nosotros definimos como pueblo, no solamente como gobierno, sino como pueblo, cuál es nuestro espacio de soberanía territorial. Eso es importantísimo. Ellos van a seguir utilizando cartas, de repente nos mandan un enviado especial a Estados Unidos, pero por el otro lado está buscando la ExxonMobil y otras compañías, porque allá hay compañías incluso de Israel como la HES, otras compañías petroleras que lo que quieren es explotar los recursos que están en ese territorio. Se lo está permitiendo Irfan Ali sin tener, digamos que nuestra anuencia, porque es un espacio que es un área todavía por delimitar, porque el territorio no está del todo definido y de acuerdo con el Tratado de Ginebra, nosotros tenemos que definirlo de una manera práctica y satisfactoria entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, que sí existe, pero con unas fronteras distintas a las que ellos están planteando que tienen.
Así es. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Una disertación excelente del tema internacional. Y a ustedes que nos vieron en el programa En Tu Defensa Podcast, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Como siempre, les agradezco su lealtad y confianza y seguir con nosotros siempre pegaditos en todos estos temas importantes que le damos las herramientas a ustedes para que puedan estar atentos en el tema maravilloso, en los temas en boga que de nuestro país con relación a las leyes. Referendo constitucional. Tenemos una tarea que nos encomendó nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el debate constante desde las bases en el poder popular, porque nosotros somos los que empoderamos esas leyes, los que aprobamos esas leyes. ¿Quién más que nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha dado todas esas herramientas? A ustedes muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Y esperamos que nuestra doctora Carolina Escarrón nos acompañe muy pronto. Muchísimas gracias y bendiciones para ustedes. Claro que sí, gracias por la invitación.